Amigos y amigas, hoy el presidente en la conferencia, a unas horas antes de que sesionara la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hace una denuncia, donde un ministro tenía un proyecto en la mano para someterlo a votación donde liberaba de pagar 163 millones de pesos a un tío de Cárdenas Palomino, brazo derecho de García Luna. El ministro Luis María Aguilar quería beneficiar a este ampón. Gracias a la denuncia del presidente López Obrador, en la Suprema Corte cambiaron ese veredicto. Bien lo dijo el presidente López Obrador que tenía que hacer esta denuncia ante el pueblo de México. Y parece que sí dio resultado, porque no aprobaron ese proyecto donde decía que el tío de Cárdenas Palomino lo absolvían de pagar esos 163 millones. Pero ese no era el problema es que si absolvían de pagar esos 63 millones de pesos, de 163 millones de pesos, la hacienda pública iba a perder 10,000 millones de pesos, porque se iba a venir una cascada donde se iban a beneficiar muchos que se han amparado para no pagar impuesto, basándose al proyecto del ministro Luis María Aguilar. Amigos y amigas, vamos a ir a toda esa información. Vamos a ver la información antes de ir al video del presidente. La Suprema Corte de Justicia niega amparo a tío de Cárdenas Palomino que lo liberaba de pagar 163 millones de pesos al SAT. La función pública advirtió poco antes de liberar del pago al tío del exfuncionario federal implicaría un daño indirecto a la hacienda pública. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó conceder un amparo a Gustavo Cárdenas Fuentes, tío del exdirector de Seguridad Federal, Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, con lo cual buscaba librar el pago de 163 millones de pesos por adeudo de impuestos desde el 2015, los cuales ascenderían hasta 342 millones de pesos con las actualizaciones correspondientes. El fallo no implica que Cárdenas Fuentes esté obligado a pagar, pues al ser rechazado por 4 de los 5 ministros fue retornado a la ponencia de la ministra Loreta Ortiz Aif, quien se encarga de analizar la solicitud y presentar un proyecto nuevo ante sus colegas. Lo bueno de todo eso es que lo turnan a la ministra Loreta Ortiz, una ministra que está con la Cuarta Transformación, que está con el pueblo de México. Son buenas noticias. Al estudiar el asunto, la ministra deberá considerar las pruebas presentadas por el Servicio de Administración Tributaria SAT para determinar que el tío Cárdenas Palomino es deudor de impuestos, como la adquisición de un automóvil Ferrari modelo 458 Spider, valuado en 5.6 millones de pesos, y la donación en 2006 de un inmueble en Polanco con un valor de hasta 50,800,000 pesos. Sobre este asunto, el presidente López Obrador hizo un llamado por la mañana a los ministros para votar en contra del recurso solicitado, ya que de hacerlo, además de librar del pago al tío del exfuncionario federal, implicaría un daño indirecto a la hacienda pública. Es lo que le decía, amigos y amigas, un daño indirecto. De acuerdo a estimaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación, el daño generaría una resolución a su favor, ascendería a más de 10,000 millones de pesos, pues habría un precedente que afectaría a otros casos abiertos. Esto es lo que les decía, se vendría una cascada en los cuales serían beneficiados muchos deudores que hoy tienen una carpeta de investigación. Amigos y amigas, antes de ir al video del presidente López Obrador, vamos a ir a la votación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La ministra Yasmín Esquivel y otros integrantes de la Suprema Corte impiden que Luis María Aguilar beneficie al evasor fiscal Gustavo Cárdenas del grupo de García Luna. Ahora ven por qué los ataques contra la ministra del Pueblo, Yasmín Esquivel. Hay que recordar que la derecha hizo una campaña difamadora donde contrataron a un alumno de aquellos tiempos para que declarara que esa tesis era de él, y así tirar a la ministra Yasmín Esquivel para que no pudiera llegar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que pusieran a Norma Piña, que hoy en 3-4 meses ha hecho de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un brazo político de la oposición y un refugio de los delincuentes de cuello blanco y del narcotráfico, porque les descongela sus cuentas, los absuelve, los ampara, o sea, está haciendo de las suyas Norma Piña. Amigos y amigas, vamos a ir al video de la Suprema Corte. Sí, ministro presidente, doy cuenta con el amparo directo en revisión 3901/2021 que propone: primero, en la materia de la revisión se revoca la sentencia recurrida; segundo, se devuelve jurisdicción al 21º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito; tercero, se deja sin efectos la sentencia dictada en cumplimiento por la sala responsable. Ministra Esquivel Moza. En contra. Ministro Aguilar Morales. A favor. Ministra Ortiz Alf. En contra. Ministro Lainez Potisek. En contra. Ministro Pérez Dayán. En contra. Ministro presidente, le informo que hay 4 votos de los ministros Lainez Potisek y Pérez Dayán y de las ministras Esquivel Moza y Ortiz Salf en contra de la propuesta. Consecuentemente, el asunto no es aprobado y pasa a un sistema de returno. Señora secretaria, es tan amable de informarnos que de acuerdo a nuestros turnos, quedaría asignado a la ponencia ¿de qué ministro? A la ponencia de la ministra Ortiz Salf, ministro. Queda registrado en el acta que este returno corresponderá a la señora ministra Ortiz Alf. Como ustedes se dieron cuenta, nada más el que traía el proyecto para beneficiar a este evasor fiscal, el ministro Luis María Aguilar, es el único que votó a favor. Amigos y amigas, pues esto es lo que está pasando en la Suprema Corte. Ahora vamos a ir a la denuncia que hizo el presidente López Obrador hoy en la conferencia, por lo cual en esta sesión logra el objetivo de no amparar a este delincuente fiscal, con lo cual hubiera afectado al SAT por 10,000 millones de pesos. Amigos y amigas, vamos a ir a la conferencia del presidente. Reiteramos, de aprobarse este criterio el día de hoy y si sumara 4 votos, se entendería que este criterio sería vinculante a todos los tribunales del país, cosa que afectaría la hacienda pública. ¿De cuánto estaríamos hablando? Pues de miles de millones de pesos. Calculamos por lo menos 10,000 millones de pesos en la afectación de procedimientos que se están integrando actualmente en visitas de verificación en facultades de revisión del SAT, más los asuntos que actualmente se dirimen en tribunales federales. La relevancia de este caso no solamente es económica, es también por la implicación y el contexto de la persona que ha promovido que la justicia lo ampare y a quien hoy el proyecto planteado en la segunda sala pretende conceder el amparo. Esto se sumaría también a las acciones que ya ha tomado la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el retroceso que tuvimos el año pasado respecto a las reformas penal fiscal, que consideraba la prisión preventiva oficiosa como una medida eficaz para combatir la defraudación fiscal y que fue declarada inconstitucional, obligando a la autoridad a fortalecer de investigación y de litigio y que afortunadamente han dado resultado para defender la hacienda pública. Sin embargo, hoy queremos poner este tema sobre la mesa que requiere de la atención y el conocimiento de la ciudadanía. Los recursos públicos que se dejan de percibir son recursos que no pueden ser destinados a salud, a escuelas, a alimentación. El ministro Luis María Aguilar,
de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. El monto de los impuestos omitidos fueron 163 millones de pesos. Son más de 300 millones de pesos. Así es, amigos y amigas, hoy, por primera vez en muchos días, en meses, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pone del lado del pueblo. Hoy, la exhibida que dio el presidente López Obrador a la Suprema Corte ha servido para que estos ministros reflexionen y hoy se pongan del lado del gobierno federal porque querían invadir impuestos. Y ya lo dijimos, si amparaban a este delincuente fiscal, se venía una cascada que favorecía a muchos expedientes en los cuales hoy muchos están amparados para no pagar impuestos. Amigos, con esto me despido. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo video.